Bienvenidos a la clase de hoy. Welcome back to the class. Hoy día vamos a estar aclarando esta duda que todos ustedes siempre tienen. ¿Cuál es la diferencia entre decir despite, in spite of, although, even though, though? Y lo vamos a explicar de forma muy sencilla. Sin tanto preámbulo, without further ado, let's get started with the lesson. You deserve an Oscar. Quiero contarles que quise hacer este video porque muchísimos de mis alumnos siempre me preguntan cuál es la diferencia entre estos dos tipos de conectores. Que si bien ambos significan algo similar, porque los dos están contrastando ideas, blanco y negro, bien o mal, pasó A, pero pasó B. Siempre nos confundimos porque hay un par de reglas que tenemos que seguir. That we need to follow. Pero hoy día voy a simplificar esas reglas para que nunca más te equivoques. Vamos a comenzar por hablar de despite y in spite of. Tenemos que saber primero que ambos conectores significan lo mismo. A pesar de que en inglés ambos son diferentes, porque uno tiene 3 palabras y el otro 1, en español la traducción es una sola. A pesar de. Despite, a pesar de. In spite of, a pesar de. Lo mismo. No big differences. Ahora, how do I know when to use one or the other? Cuando yo sé que debo usar uno o el otro. Y ahí está la clave. Te puedo decir que comúnmente despite y in spite of van al principio de la oración o en la parte central de la oración. Una vez que sabemos eso, tenemos que saber también qué es lo que podemos nosotros colocar o decir después de despite o in spite of. Por lo tanto, después de cualquiera de estos dos conectores, lo que siempre debe ir es un sustantivo o un pronombre or un verbo en ing. Esas son las 3 alternativas que tenemos y no hay más. Ahora, si la gramática te complica un poco saber qué es un noun, un sustantivo, o un pronoun, un pronombre, un noun o sustantivo es una cosa o una persona. O sea, puedes decir dogs, cats, houses, people, camera, cell phone. Eso vendría siendo un noun, un sustantivo, una cosa o una persona, si es que no lo quieres pensar de forma gramatical. Esas son las cosas que tienes que tener en cuenta para colocar después de despite. Ahora también tenemos los verbos en ing, por ejemplo, driving, playing, doing, making, breaking, cualquiera sea, tienes que colocarlo en ing. Ahora ojo que puede ser cualquiera de las 3, pero no las 3 a la vez. Are we clear? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces ahora déjame darte unos ejemplos para que nos quede muchísimo más claro. Vamos. Despite being a millionaire, Elon Musk still sleeps on a friend's couch sometimes. Si te fijas acá usamos el verbo con ing. Despite being. No puedo decir despite be a millionaire. Tengo que decir despite being. O sea, el verbo más el ing. Ahora, ¿cómo se usaría esto con in spite of? De la siguiente forma. In spite of wearing heels, Lady Gaga danced like a maniac on stage. In spite of wearing. O también podría decir, despite wearing heels, Lady Gaga danced like a maniac on stage. Si pueden darse cuenta, las puedo usar indistintamente siempre y cuando yo respete que tengo que colocar el verbo que viene en ing. Ahora, ¿por qué ese verbo va en ing? Simplemente porque nosotros en español, si usáramos esto que es el a pesar de, diríamos a pesar de vestir, a pesar de ser. Usamos el infinitivo que se conoce en la gramática. Sin embargo, en inglés esto cambia y yo tengo que colocar el gerundio. Por lo tanto, quedaría algo así como a pesar de bailando, a pesar de siendo. Entonces siempre es importante conocer las reglas del inglés tratando de pensar en inglés, porque si tratamos de traducirlo no tendría mucho sentido. Ahora veamos con sustantivos o con cosas, animales, objetos, etc. Despite the chaos, Keanu Reeves stay calm and help direct the traffic after a crash. I think this might be real, because we all love Keanu, right? Entonces, a pesar del caos, despite the chaos, podríamos también decir, in spite of the chaos, Keanu Reeves stay calm and help
direct the traffic after a crash. Y sería exactamente lo mismo. Por lo que yo te recomiendo que te cases con alguno de estos conectores y cuando quieras hablar, cuando quieras escribir, siempre usa el mismo. No te hagas mucho problema en elegir uno o el otro, siempre quédate con uno. Pero también lo importante es que cuando te los digan, tú los entiendas. Ok, perfect. ¿Quedó claro? Muy bien, excelente. Ahora cuidado, porque cuando digo que se puede usar un pronombre luego de despite o in spite of, me estoy refiriendo específicamente a un pronombre de adjetivo. ¿Qué son los pronombres de adjetivo? Es el my, your, our, their, his, her, its. Básicamente eso. Despite her fame, Taylor Swift still bakes cookies for her friends. ¿Será verdad? Is this real? I don't know. Jamás podría decir despite she is famous. No, siempre tiene que ser con ese tipo de pronombres. Solamente puedes usar un pronombre personal como I, you, we, they, he, she, it si es que tienes la frase the fact that después de despite o in spite of. Por ejemplo, despite the fact that she is very famous, she still bakes cookies for her friends. Despite the fact that she es la única forma en que podemos colocar ahí un pronombre. Despite the fact that. ¿Estamos claros hasta este momento? I know you got it, so let's go to the next ones. Y como siempre digo, si quieres mejorar tu spoken English, si quieres hablar con alguien para tener más fluidez en el inglés, te recomiendo que uses mi gemelo de inteligencia artificial en la aplicación que he creado que se llama Tellem. Aquí puedes acceder a mi gemelo de inteligencia artificial que habla como yo, que tiene la misma personalidad y la misma energía, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y 366 cuando es año bisiesto. Así que recuerda, te voy a dejar un link en la descripción para que tú le cliques y todavía estamos con Early Access Discount, así que vas a tener un descuento si eres una de las primeras 150 personas en suscribirte a Tellem. Así que mejora tu inglés conmigo. Ahora hablemos de although, even though y though. What's the difference? Bueno, la diferencia es mínima. Entre estos tres, la única diferencia es el even though. ¿Por qué? Porque tiene otra palabra que es even, que significa incluso. Even though. Pero no es que even sea exclusivamente para usar con though, porque también puedo decir even so, por ejemplo. Pero eso para otro video. Entonces, lo primero que tenemos que saber acá es que los tres conectores significan aunque. En cuanto a la posición de estos conectores, los vamos a ir viendo a medida que te vaya diciendo los ejemplos. Pero lo principal que tenemos que saber es que la única forma, la única estructura que puede ir después de although es un pronombre y un verbo. Por ejemplo, although Beyoncé had a fever, she still performed flawlessly at Coachella. Although Beyoncé, que vendría siendo aquí el sujeto, el sustantivo, porque también podríamos decir although she, está inmediatamente después de although. Y aquí usamos although al principio de la oración. Entonces tenemos que al principio ella tenía fiebre, pero que aún así, en el otro lado, aún así ella hizo su performance, hizo su show en Coachella. Entonces siempre vamos contrastando. Pasa esto, pero de todas maneras, anyway, pasa esto otro. Veamos otro ejemplo similar, pero con even though. Y este ejemplo está muy divertido. Even though Tom Holland plays Spider-Man, he's afraid of spiders in real life. Eso está raro, ¿cierto? Bueno, me imagino que le pasa a muchos actores. Pero volviendo a la gramática, even though Tom Holland, entonces nombro a la persona, al pronombre, al sujeto. Even though Tom Holland plays Spider-Man, he is afraid of spiders in real life. ¿Cómo yo podría cambiar even though aquí para el medio de la oración? Muy fácil. Tom Holland plays Spider-Man even though he's afraid of spiders. Entonces acá lo coloco en el medio y mantengo las dos oraciones exactamente igual, simplemente cambio un poquito para usar el even though en la parte central. Y aquí te puedo decir que es mucho más común encontrar el even though en el medio de la oración, sin cambiar, digamos, la estructura de la oración, simplemente colocarlo en la parte central, que encontrarse although en la parte central de una oración. Eso es como lo que uno más escucha, lo que uno más lee.
Ahora veamos cómo se usa el though. ¿Por qué? Porque es un conector muy especial. Though Ryan Reynolds jokes all the time, he's still super involved in charity work. Si te fijas aquí, el though lo usamos al principio, igual que el although, podríamos decir although Ryan Reynolds jokes a lot, o como había dicho, jokes all the time, same shit. He's still super involved in charity work. Entonces también se puede usar al principio, pero este though es muy especial porque se usa muchísimo en spoken English, en inglés hablado. Y si tú quieres sonar más natural, lo vas a querer utilizar de esta manera. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa comercial. Los quiero invitar a que le den like a este video si es que les gustó. Y por favor suscríbanse al canal porque eso a mí me permite seguir haciendo estos videos y que todos sigamos aprendiendo inglés. Tengo que hacer primero el contraste en español. Si yo te pregunto, ¿te gustó la película? Tú me puedes decir, la vi aunque no me gustó. Entonces tú dices, la vi aunque no me gustó. Pero en inglés esto cambia. Tú puedes poner ese aunque, ese though, al final. Lo que en español nos sonaría muy extraño porque tendría que decir, sí, la vi, no me gustó, aunque. Muy raro, ¿cierto? Pero en inglés esto suena muy natural, incluso más natural que las otras dos formas de although. Although y even though. Por ejemplo, Did you watch the movie? Yes, I did. I did not like it, though. Entonces colocas ese though al final. I didn't like it, though. Aquí en pantalla voy a dejar algunos otros ejemplos para que los puedas ver en otros contextos. Y como siempre digo, cuando hay muchos sinónimos de una misma expresión, te recomiendo que tú te cases con una. Quédate con una, memorízala, utilízala una y otra vez, over and over and over and over again. Y no te compliques en tratar de utilizar las tres diferentes, al menos cuando estás recién en el proceso de incluirlas en tu vocabulario. Luego después, si las dominas, tú puedes ir cambiándolas ahí indistintamente. ¿Por qué te digo esto? Porque se te va a hacer mucho más fácil sonar fluido y estructurar oraciones. Lo que sí es importante que las conozcas porque cuando las escuches de un hablante nativo vas a entender inmediatamente de qué se trata, de qué te están hablando. Como siempre les recuerdo que si te gustó este video dale un like, también suscríbete al canal porque eso a mí me permite seguir haciendo todos estos videos para que todos sigamos aprendiendo inglés. No te olvides de dejar un comentario con tus dudas o tus preguntas con respecto a este tema, al tema de hoy, o con respecto a temas futuros que quieras que toquemos en este canal. Thank you so much for watching. I'm Teacher Am, and I'll see you in the next lesson. Mejora tu inglés con música. Aprende con mis canciones en Spotify y los lyric videos aquí en mi canal de YouTube. Mejora tu vocabulario y pronunciación en solo 3 minutos y aprende a comunicarte en distintos contextos de forma más entretenida. Teacher Am, Sing to Learn.